a través de este himno que dice: alma bendice al Señor. El número 234, Salmo 103:1 nos dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Así que vamos a buscar allí el número 234, alma bendice al Señor. Padre. Capacite a mi pastor en este momento para que él pueda ejecutar el estudio sin ningún tipo de dificultad. Bendice a los hermanos que vienen en camino, cuida de ellos y permite que lleguen sin ningún tipo de dificultad. Nos entregamos en tus manos, como siempre digo, que son las mejores manos. En el nombre de Jesús te lo digo. Amén. Bien, hermanos, pues sean bienvenidos una vez más aquí a la casa del Señor. Parece que la gente le ha cogido un poco de miedo a las nubes. Así que, de todas maneras, estaremos transmitiendo por YouTube, no directamente por Facebook, pero bueno, tenemos algunos problemitas tecnológicos aquí en la iglesia con relación a la red, las computadoras, el Wi-Fi y todo esto, que en esta semana, entre lunes y martes, hemos estado viendo de la manera que podemos recuperar ciertos equipos y ciertas cosas. Ya con la de la computadora nueva la compramos hace un mes y medio, menos de un mes y medio, y estamos ya casi al cambiarla. Y también la impresora, que también nos dio problemas. El fin de semana recuerden que no tuvimos boletines, y ya bueno, pues ayer mismo vino el técnico de la impresora, y bueno, pues vamos a buscar una impresora nueva, no nos queda otro remedio, y bueno, tenemos que comprarla.
Pero bueno, gracias a Dios que se pueden hacer estas cosas, ¿verdad? Y por lo menos tenemos esa posibilidad. Y también, bueno, pues ya cuando regrese el visita que siempre hemos utilizado para ir para la iglesia en estos días, pues ya estaremos arreglando también todas las lámparas que se han fundido aquí debido a ese rayo que cayó el domingo antes pasado. Y gracias a Dios que no cayó aquí cerca de la iglesia, porque estábamos saliendo todos en ese momento. Así que Dios realmente, yo creo que desvió el rayo ese y gracias a Dios que no cayó aquí en este lugar. Así que bueno, pues ahora mismo para este mes de agosto ya no tenemos muchos más anuncios. Solamente, bueno, estaremos orando por los estudiantes que van a entrar nuevamente a su curso escolar. No queremos recordárselo, pero es así. ¿Qué día comienza? El jueves 13. O sea, la semana que viene. La semana que viene. Así que bueno, es una nueva etapa porque son nuevos cursos y traen nuevas enseñanzas. Y hay que verlo desde esa parte. Van a aprender cosas nuevas. Eso es bueno. Porque no se van a quedar estancados. Así que los estudios siempre son buenos. Así que le mandamos, oramos y deseamos que tengan ánimo pronto, dice la palabra de Dios, que tenemos que ser nosotros de ánimo pronto para hacer las cosas, no perezosos, sino que sirviendo a Dios en todas las cosas, y realmente Él nos va a ayudar. Así que este próximo domingo estaremos orando por todos los estudiantes para que el Señor les pueda ayudar en esta nueva etapa de sus vidas, y a los padres también, que son los que se preocupan por los niños, por los jóvenes, para poderlos llevar a su escuela y para también solucionar los problemas que muchas veces hay. Así que estaremos orando por ellos. Luego el mes de septiembre, recuerden que es el mes de la Biblia, así que estaremos también realizando alguna actividad en este mes alusivo a la misma. Bueno, ya no tenemos más anuncios que dar en este momento. Sí, vamos a orar por los enfermos que tenemos en la congregación. Recuerden, esto no se puede olvidar ni un solo día. Los enfermos que hemos presentado al Señor en todos estos días anteriores. Y el viernes ya detallaremos más todos estos hermanos y amistades y familiares que están enfermos. Así que solamente recordar que el hermano Nelson estuvo ingresado por un tema de obstrucción intestinal, que fue algo tremendo, muy fuerte. Y gracias a Dios está en casa, ya está bastante bien. Así que damos gracias al Señor que a pesar de que pasó un mal momento, está bien. El hermano también, Carlos, que estuvo ingresado, pero gracias a Dios que fue un solo día y ya está en casa, bueno, estable. Está bien. Así que bueno, Julio, ¿cómo está? Ahí más o menos igual. Bien, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. En el Apocalipsis vamos a buscar, no sé, los niños. ¿No vienen hoy? Vienen el domingo, pero no están esta semana. No están esta semana. Pero sí vienen el futuro. Sí. Ok, claro. Bien, vamos a buscar allí Apocalipsis 17. Y vamos a leer los versículos puestos en pie, los versículos del 6 hasta el final. Vamos a leer de manera alternada estos versículos. Apocalipsis 17, desde el 6 al 18, el capítulo restante. Bien, vamos a comenzar. Dice así la palabra de Dios. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta
y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Te digo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devolverán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle a Arturo que él tenga un momento de oración. Te alabamos, Señor, nuevamente, te damos las gracias por tu palabra, pedimos en esta hora que la bendiga y que pueda, Señor, servir de provecho para nuestra vida espiritual, que podamos aprender de ella, y bendice el pastor que pueda tener tu palabra conforme a tu manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Bien. Comprendemos que el Apocalipsis tiene cosas que la comprendemos mejor que otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan todas estas cosas? Ustedes se preguntarán. Los reyes de la tierra, los gobernantes, la bestia, los imperios, uno que era, después que fue, ahora ya no es. Vamos a ver cada una de estas cosas porque es necesario verlas versículo por versículo. Y recuerde, esto es un estudio. Si usted no entiende algo, pues usted me detiene y me pregunta, levanta su mano y me pregunta, y con mucho gusto estaremos explicando. Ahora, vamos a hablar brevemente del estudio pasado. En el estudio pasado estuvimos hablando de 5 o 6 versículos, que fue del 1 al 5 precisamente, 5 versículos. Y allí, en estos primeros versículos de Apocalipsis 17, Juan, ¿a quién ve? A una mujer llamada la gran ramera, la cual estaba sentada, dice aquí la palabra de Dios, sobre las muchas aguas y sobre una bestia de color, dice aquí, escarlata, llena también de nombres blasfemos. Aquí lo dice la palabra. Entonces, otra de las cosas y de las características que tenía ella es que estaba vestida de lujo, dice, sosteniendo una copa de oro. Una copa de oro que representaba el sistema religioso mundial, el sistema falso, infiel, el cual ha seducido a las naciones y se ha también enriquecido con su corrupción. Y entonces, en su frente llevaba escrito un nombre, y ese nombre era, literalmente dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, la influencia de ella era una influencia mundial, no era solamente local, no solamente era de un solo reino, sino que era mundial. ¿Por qué? Porque había corrompido a todos los reyes de la tierra, quiere decir a los gobernantes de todas las naciones, apartándolos de la verdadera adoración a Dios y también conduciéndoles a la idolatría y conduciéndoles al engaño. Por eso es que hablamos que la Iglesia Católica tiene mucha fuerza aquí, independientemente de las otras cosas que hemos visto. Esta iglesia, que no sé si llama la iglesia realmente, porque la iglesia es la iglesia del Señor, la iglesia de los santos que viene a buscar. Entonces, tiene mucha fuerza que sea ella en gran parte. Realmente es lo que vemos actualmente. ¿Cuántos gobiernos se someten a la Iglesia Católica? Todos los gobiernos prácticamente del mundo están sometidos a la Iglesia Católica. Tiene su reino allí. Exactamente. Entonces,
Vamos a ver un resumen también muy rápido acerca de estos versículos que hemos leído y después veremos versículo por versículo. Entonces, aquí ¿qué describe esta parte que hemos leído? En primer lugar, describe el juicio sobre esta gran ramera identificada como la Gran Babilonia. Esto es lo que describe estos versículos que hemos leído. O sea, Juan la ve, podríamos decir nosotros, borracha, ¿no? Ebria. ¿De quiénes? De la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Cristo. Y aquí nos muestra esa persecución feroz en contra de los hijos de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y el ángel explica que la bestia sobre la cual esta mujer cabalga es precisamente, representa un poder político que surge y recibe autoridad solamente por un espacio de tiempo. Vamos a ver qué espacio de tiempo es ese. Entonces, ¿qué significan las 7 cabezas que hemos leído aquí? Bueno, los 7 montes, que también significan 7 reyes o 7 gobernantes, que por un periodo breve de tiempo entregarán su poder a quién, a la bestia, para poder luchar contra el cordero. Entonces, ¿qué tipo de lucha es? ¿Cuál es la batalla final? El Armagedón, exactamente, el Armagedón. Entonces, sin embargo, esa guerra termina en derrota para todos ellos, para la bestia y todos los que le siguen. Recuérdense que la bestia es el sistema del anticristo, pero también hay otra bestia que se representa también a todas las naciones de la tierra que se han vuelto en contra de Dios, allí respaldados por esta gran ramera en este sistema mundial. Entonces, vemos que esta guerra termina en derrota. ¿Por qué? Porque Cristo, dice aquí, uno de los versículos, es el Señor de señores y el Rey de reyes, y vencerá conjuntamente con los escogidos y con los llamados y con los fieles. Y finalmente, aquí en esta porción de la palabra que hemos leído, si usted se dio cuenta, las cosas se tornan diferentes porque toman un giro totalmente inesperado. ¿Cuál es el giro inesperado que toma esta lectura de la palabra? Pues la misma bestia y los 10 reyes odiarán a la ramera con la cual estuvieron involucrados, la destruirán y la dejarán como pues desolada, destruida, y así se cumplirá el propósito eterno de Dios. Dios cumple sus propósitos de todas las maneras. Así que esta es una de las maneras en que Dios va a cumplir su propósito en estos tiempos finales. Y el capítulo concluye identificando a esta mujer con la gran ciudad que ejerce dominio sobre los reyes de la tierra. Entonces vamos a estudiar los versículos restantes de este capítulo y vamos a comenzar por el versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, bueno, aquí habla de 2 grupos. ¿Cuáles son esos 2 grupos que ya mencionamos? La sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, ¿quiénes son estos 2 grupos? Bueno, hay algunos autores que piensan, que creen que la sangre de los santos pertenece a los creyentes del Antiguo Testamento, y la sangre de los mártires de Jesús piensan que son los mártires del Nuevo Testamento. Pero recordemos que estamos hablando de los sucesos que están aconteciendo en este periodo de la gran tribulación, y aquí la sangre de los mártires de Jesús hace referencia a los mártires de la tribulación. Pero fíjense, aunque recordemos que los mártires de Jesús comenzaron con ¿qué? Esteban, el primer mártir de la palabra de Dios, y continuó con ¿quiénes? Con los apóstoles, en los cuales fueron martirizados allí y fueron muertos y masacrados por creer en Cristo. Estos también son mártires. Entonces, la conclusión es que este versículo habla de todos los mártires, de todos los santos, de todos los tiempos, allí desde el inicio de la creación. Y que siguen habiendo mártires. Y que continúan habiendo mártires en muchos lugares también, exactamente, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo en esos países musulmanes que atacan tanto el cristianismo. Pastor, y los romanos que se entregaron voluntariamente ahí sin ningún reproche al Imperio Romano cuando se unieron las Romas, esos también son grandes mártires. Exactamente, los primeros cristianos de la persecución, después de la dispersión, allí que fueron, y dicen que morían
cantando. Uno de las persecuciones más terribles que hubo fue la persecución a la cual fue sometido el pueblo de Dios, los cristianos, a través del emperador Nerón. Nerón era un maniático, Nerón era un esquizofrénico, realmente tenía esquizofrenia, pero paranoica, y tenía realmente muchísimas cosas terribles, irreversibles. Era un hombre diabólico, era un piromaniático, le prendió fuego a la ciudad de Roma para solamente verla arder. Es tremendo. Y después también tomaba presos a los cristianos, los amarraba en su jardín y les juntaba, recuerdo la historia, les juntaba allí brea y los prendía fuego para tener encendido su jardín de noche. Ese era Nerón. Él encerró a muchos cristianos también y los llevaba al circo romano para que la multitud disfrutara ver cómo las fieras destrozaban a los cristianos. Morían abrazados allí en el circo romano, en aquel lugar, y bueno, realmente fueron cosas tremendas. El apóstol Pablo mismo también, recuerden que él encarceló a muchos cristianos, los cuales también murieron a causa de este encarcelamiento. Pero no era cuando era apóstol Pablo, sino cuando fue Saulo. Entonces, bueno, él fíjense lo que Dios hace de las personas más viles, más tremendas, en contra del Evangelio de Jesucristo, hace personas, lo transforma de tal manera que los hace como los hace. Entonces, el punto principal de Juan, aquí en este versículo, es que la ramera es homicida. Entonces, la religión falsa, recuerden, hermanos, que ha matado también a millones y millones de personas, o sea, de cristianos específicamente, en el mundo a través de los siglos, y este último sistema falso mundial será más dañino, más perjudicial, más deletéreo, mucho más perjudicial y destructivo que cualquier otro reino o imperio que antes haya existido. Y dice Juan que se quedó asombrado, ¿cómo dice ahí? Con gran asombro, dice aquí, ¿verdad? Ahora, todas las versiones que estuve revisando más o menos dicen lo mismo. Allí en la traducción del griego, algunas dicen maravillado en gran manera y más o menos cosas semejantes. Entonces parece una redundancia, pero no es lo mismo estar asombrado en gran manera. Y entonces él lo describió de esta manera para que nos demos cuenta que este suceso fue un suceso impactante, un suceso grandioso. Vamos a ver dos hermanos más que me lean el versículo 7 y el versículo 8. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia. Uy. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bueno, cuando Juan ve esta visión, el ángel que estaba allí en aquel momento se dispone a explicarle ese misterio, se dispone a explicarle el misterio de la mujer, y ese misterio tiene su explicación en que la bestia dará su respaldo completo a quien, a la ramera, y de esta manera los dos tendrán una gran influencia sobre la tierra. Entonces, en el versículo 8 nos dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿A qué se refiere? Bueno, pues aquí hay varias interpretaciones. Entonces, algunos autores creen que esta frase se refiere al anticristo como persona. Ahora, él entiende que, o sea, las personas que interpretan esto así, entienden que el anticristo morirá, y bueno, esto lo dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, que ya lo estudiamos, morirá y después resucitará, pero falsamente, recuerden, para engañar a las naciones, pero va a estar poseído, recuerden lo que nos dice la palabra, va a estar poseído, dice, por un gran demonio, o sea, por una gran... y entonces, después de esta falsa resurrección, él estará poseído por este gran demonio que dice que sale del abismo. Aquí lo dice en el versículo. Dice, y está para subir del abismo. Entonces, como consecuencia
de haber vuelto a la vida, ¿qué sucede? Bueno, pues logrará que el mundo le siga y logrará que el mundo le adore. Pero ¿cuál va a ser su final? Bueno, la destrucción en el lago de fuego. Entonces, otros autores describen esta expresión en este versículo que dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Algunos creen que este es el Imperio Romano. Ahora, tienen razones también para pensar que es el Imperio Romano. ¿Por qué razón? Porque, fíjense, dice, era, porque existió. No es, porque dejó de existir. Y será. Será. Como Imperio Mundial. Y está para subir del abismo, porque resurgirá en los últimos tiempos en forma satánica, inspirada y encabezada por el Anticristo. Entonces, el Imperio Romano fue un imperio que se exterminó en el año, si mal no recuerdo, en el 476 después de Cristo. En ese año desapareció el Imperio Occidental, el imperio más grande que ha existido, el Imperio Romano más grande que ha existido. Y luego, bueno, pues en el 1453 desapareció el Imperio Romano Oriental, y esto fue cuando la caída de Constantinopla. Bueno, esto es tema de historia. Pero bueno, aquí nos dice que existió, o sea, que era y ya no es. Y el versículo 8 continúa diciendo, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué quiere decir esto? Que después de un tiempo breve en el poder, este imperio quedará totalmente destruido y sentenciado. Entonces, ¿cuál es el resumen de estos versículos? Algunos piensan que el énfasis está en la falsa resurrección del Anticristo. Y otros creen que el énfasis está en el renacimiento del Imperio Romano en aquellos tiempos gobernado por el Anticristo, porque es que todo está una cosa ligada con la otra. Podemos decir que estas dos interpretaciones realmente podrían ser compatibles, no tienen que estar desacertadas una de la otra hasta cierto punto, porque el Apocalipsis, cuando hablamos y vemos y leemos aquí la palabra de Dios, vemos que el Apocalipsis presenta a la bestia como que como un rey y su reino, o sea, como el gobernante y como el sistema que representa. Entonces, por eso les decía que hay una cosa interesante con relación a esto, y es que cuando Juan estaba recibiendo la profecía, el Imperio Romano existía. Por eso es que dice uno que era y que próximamente va a dejar de existir, porque lo está diciendo en el tiempo de la profecía. Vamos a ver el versículo 9. Gabriel. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sientan las mujeres. Ahora, ¿qué son los 7 montes? Ustedes se han puesto a pensar qué son los 7 montes. Ya hablamos de ello el pasado miércoles también. Este pasado no, sino el anterior, porque el pasado fue de los jóvenes. Bueno, pues literalmente la palabra monte se refiere a una formación montañosa. ¿Por qué le digo? Porque esto es algo de forma literal, no estoy hablando aquí de forma simbólica. Y quiero decir que la traducción del griego de esta palabra montes es la palabra oros, pero que no se refiere al metal oro, sino que es oros. De ahí viene la palabra, no sé si usted ha escuchado hablar de la orografía. Bueno, pues la orografía es el relieve o el lugar donde está ubicada ciertas cosas. ¿Cómo es la orografía de tal lugar? O sea, la geografía o la orografía. En Roma hay 7 montes. Ajá, exactamente. De eso habíamos hablado también antes y vamos a hablar también acerca de ello ahora. Entonces, esa palabra, oros, es la misma palabra, por ejemplo, que utiliza el Señor Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5, de Mateo, donde comienza y dice, o sea, el Sermón del Monte, y él se subió en una montaña, o en un monte. Aquí la palabra oros es la misma, y en otros textos también, en Mateo 15, y en Juan 6, y en Juan 8. El pasado miércoles, como le decíamos, y como decía nuestra hermana, como dice nuestra hermana Álida, decíamos que la ciudad de Roma es la ciudad llamada la ciudad de los 7 montes, porque está ubicada ahí cerca de 7 colinas. Y debemos recordar, amados hermanos, que el sistema mundial de la falsa religión incluye Roma, pero no solamente involucra a esta ciudad. ¿Sabes por qué? Porque los 7 montes también de los cuales nos está hablando este texto corresponden también a los 7 reinos. Los 7 montes no solamente son las 7 colinas,
sino también los 7 reinos y sus reyes que se mencionan ahora en el siguiente versículo que vamos a ver, que es el versículo 10. Gracias, hermano. Otro hermano, por favor, que lea el versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando vengan, es necesario que dure breve tiempo. ¿Quiénes son estos 7 reyes? Lo voy a dejar pensar un poquito. Los 7 imperios que maltrataron a Israel. 7 de los más grandes imperios que han existido en la historia y que están relacionados específicamente con Israel. Entonces, estos 7 reyes representan a estos grandes poderes mundiales relacionados con el pueblo de Dios. Ahora, habían 5 que habían desaparecido. ¿Cuáles eran estos 5? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Egipcio, Grecia, y falta uno. Son 5 y el otro era Es el menos conocido, pero fue el imperio asirio. El imperio asirio. Muy bien, hermano. Está bien estudiado con relación a esto. Entonces, fíjense, dice que uno existía, como lo decíamos anteriormente, existía cuando Juan estaba recibiendo esta profecía. Y dice, y el séptimo será un futuro imperio del anticristo. No lo menciona aquí, pero será un futuro imperio del anticristo que gobernará por un corto periodo de tiempo antes que sea destruido. ¿Por quién? Por el Cordero, antes que sea destruido por Cristo. Entonces, estos son los imperios, aquí dice en este versículo, y son 7 reyes o 7 imperios. 5 de ellos han caído, el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa y el griego. Esos son los 5 que cayeron. Y también dice, uno es, ¿cuál era? El Roma, que estaba allí presente. Y el otro aún no ha venido, como lo decíamos. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. O sea, es el imperio del anticristo que gobernará ese corto tiempo. O sea, que está claro, ¿verdad? De este versículo que parece que no se entiende a primera vista, pero después cuando analizamos realmente la palabra de Dios en este contexto nos damos cuenta de lo que está hablando. Entonces, vamos a ver el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ahora, si primeramente habla de 7 imperios, ¿por qué menciona un octavo? Bueno, no es tan difícil de comprenderlo. O sea, que la idea es que el octavo no es un octavo imperio diferente. Fíjense, más bien, el anticristo, recuerden que surge del séptimo reino. De este séptimo reino que menciona el versículo anterior, surge entonces el anticristo y después, con su aparente resurrección, recuerden que el anticristo, la bestia, que es lo mismo, surgirá del infierno y aparentemente resucitará y después aparentemente recibirá entonces el control absoluto y ese mismo reino entrará en una nueva etapa. Por eso es que se llama el octavo reino, porque surgirá a partir del séptimo. Es como resurgirá acerca es como una ramificación de ese séptimo, y su reinado dice que será breve porque Cristo lo destruirá y también lo arrojará al lago de fuego. 2 hermanos diferentes que me lean los versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, ¿quiénes son estos 10? Como dice aquí, estos 10 cuernos, pues representan a 10 gobernantes futuros. Es lo que representa aquí, que reinarán durante un corto periodo de tiempo en la gran tribulación. La gran tribulación, recuerden que está identificada como los últimos 3 años y medio de la tribulación. Entre los 7 años, los últimos 3 años y medio es la gran tribulación. Entonces, ellos compartirán inicialmente el mismo poder que tiene el anticristo. Recuerden que se va a levantar con gran poder. Y finalmente le cederán toda la autoridad al reino, a ese último gobierno mundial,
hasta que Cristo regrese y destruya definitivamente ese reino. Ahora dice, pero por 1 hora recibirán autoridad. ¿Cuánto dura 1 hora? 60 minutos. ¿Ustedes creen que son 60 minutos? Esto no es literal. ¿Por qué? Porque 1 hora no significa 60 minutos, sino un periodo de tiempo muy corto comparado con la historia de los imperios que han existido a través de la historia. Esto lo podemos ver también en el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 18, capítulo 19. Así que, y en el versículo 13 quiere decir que los 10 gobernantes o los 10 países o gobiernos le entregarán esa soberanía nacional. Vamos a ver qué nos dice el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dice la primera palabra, pelearán. ¿Qué pelea es? El Armagedón. El Armagedón, exactamente. Allí Cristo destruirá a todos los reyes en un momento. Y aquí menciona uno de los títulos del Señor. ¿Cuál es? Señor de señores y Rey de reyes. Esto lo menciona en varias partes de la Biblia. En el capítulo 19, un poquito más adelante lo dice. Habla en primera de Timoteo 6, de Deuteronomio 10, y en el Salmo 136 también nos habla acerca de Rey de reyes, o nos habla acerca de Señor de señores. Y este título, ¿qué es lo que resalta? La soberanía de Dios por encima de todos los gobernantes que han existido en el mundo. Otro hermano que me lea el versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, este versículo 15 lo mencionamos en el pasado estudio, y precisamente el versículo 1 habla acerca de esto. Las aguas que mencionan, recuerden que no son literalmente aguas, sino que son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Ahora, el hecho de que la ramera se siente sobre las aguas, ¿qué representa? ¿Qué significa? Que domina muchas partes de la humanidad. Hay un dominio extendido por ella, o sea, enormes segmentos de diferentes pueblos estarán bajo su dominio. A ver, dos hermanos diferentes que me hayan leído, por favor que me lean los versículos 16, 17 y 18. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El lugar que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien, pues para resumir estos 3 versículos, aquí nos habla y nos da la idea de que el imperio romano va a ser un imperio reavivado, como ya hemos dicho anteriormente. Y entonces este imperio es como si admitiera ser controlado durante un cierto tiempo, o al menos influenciado por la gran ramera, es lo que nos dice aquí. Pero al cabo de un tiempo, ¿qué sucede? Dice aquí, echa fuera ese dominio completamente y lo destruye. Entonces, es decir, que la ramera será destruida ¿por quién? Por la misma bestia sobre la cual ella estaba sentada. En el versículo 17, aquí nos habla de que Dios es un Dios soberano, un Dios que está por encima de todas las cosas, y esta es la razón por la cual hace que todos los reinos se sometan a su voluntad. No pasa absolutamente nada en el mundo sin que sea la voluntad soberana de Dios. Entonces, vemos que en este caso todos los reinos se unen también allí al anticristo y luego se ponen en contra de la ramera, que era quien los controlaba. Entonces la ramera va a dejar de existir de esta manera. Y en el versículo 18, ¿a qué se refiere? Bueno, la gran ciudad, la que menciona aquí, es la gran Babilonia, y que es el centro de las operaciones del anticristo. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar el estudio de hoy. Vamos a retomar el Apocalipsis, y el próximo miércoles estaremos dando
el capítulo 18, el cual habla de la sentencia, el cual habla allí acerca de la caída de esta gran Babilonia. El capítulo completo dedica, no creo que son 23 o 24 versículos, dedica completamente todos sus versículos, 24, dedica todos sus versículos a hablar acerca de la caída de la gran Babilonia y las consecuencias de haberse unido en, dice la palabra, en fornicación, en adulterio, en contra de todas las naciones, o sea, a favor de Satanás, del anticristo, de la bestia, y en contra de Dios. Así que veremos cuáles son las consecuencias y cómo es que va a caer esta gran Babilonia. Así que, si tienen alguna pregunta o algo que aportar, o si algo no lo entendieron, Elvia, ¿todo está claro? ¿Cómo? ¿Todo está bien? Sí. Sabemos que realmente son cuestiones un poco engorrosas y entendidas. Pero se las explica. Y entonces, bueno, es un poquito más complicado, hermano. No, lo que yo siempre he pensado es de que van a haber personas que creyeron en el Evangelio, pero que se apartaron. Por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar de eso, yo me doy cuenta de que muchos empezaron, por ejemplo, los americanos empezaron desde niños y de jóvenes. Luego de que ya llegaron a profesionales, se olvidaron completamente de la iglesia. Sí, lo que pasa. Adiós. Y también los otros son, yo pienso que los católicos, porque los católicos están empecinados. Ellos siempre dicen a dónde dice la Biblia de que va a haber un arrebatamiento. Pero a ellos no les conviene pensar en el arrebatamiento porque ellos están entretenidos en el purgatorio. Que ellos piensan de que allí se van a limpiar y purificar de sus pecados y luego van a ir al cielo. Y del cielo no salen, porque una vez que están en el cielo, pues para llegar a regresar. Por eso que yo digo, con todos esos pensamientos, puede ser de que ellos se queden también en el arrebatamiento. Claro que sí, tenemos la experiencia de que ellos no estudian la palabra de Dios. O sea, no hay un momento de estudio allí minucioso de los versículos de la palabra de Dios donde menciona precisamente el arrebatamiento, allí en 1 Tesalonicenses, y donde menciona y en varios otros lugares también. Entonces, es triste también las interpretaciones que ellos falsamente aducen y dicen. Hace poco yo les estuve comentando también a ustedes que uno de estos hombres que defendía el catolicismo decía que sí, que Pedro sí era, eso al principio lo estábamos hablando aquí, que Pedro sí era el primer papa y que los papas no se casaban. Y entonces decíamos, claro, si él tuvo suegra. Pedro tuvo suegra. Dicen que Pedro fue el primer papa, ellos dicen que Pedro fue el primer papa, pero Pedro tuvo suegra. Entonces Pedro se casó. Entonces hay un católico osado que hace un tiempo lo vi en las redes diciendo que claro, que no quiere decir, fíjense qué clase de concepto y qué arreglo en su memoria tenía él, en su mente. Dice, no quiere decir que si tuviste suegra necesariamente tienes que tener esposa. Es la única condición que tiene. Para tener suegra se casa. Está en las redes. O sea, ha sido hazme reír realmente. Y es una persona que supuestamente tiene mucha fama en el mundo entero. Un católico tiene mucha fama diciendo que no significa eso necesariamente, que si tienes suegra tienes por qué tener esposa. O sea, el enemigo, amados hermanos, ciega totalmente el entendimiento de ellos. Y para poder engañar al mundo tienen que hacerlo de esa manera. Le dan gran poder, tienen gran poder, porque recuerden que lo que cree la gente es la información, o sea, el poder y la información estricta. Por eso los medios de comunicación en el mundo entero intentan pues adueñarse de la hegemonía de la información, porque la información es poder. Y ellos, precisamente, esta parte, ¿no?, lo que es la Iglesia Católica, tiene un poder enorme en el mundo entero también porque tiene mucho dinero. Y entonces el dinero, la gente va hacia donde está el dinero, hacia donde está supuestamente el poder, pero sabemos que todas estas cosas son terrenales y son cosas que se van a destruir y son cosas que no tienen ningún valor para Dios. No tienen absolutamente ningún valor para Dios. Y bueno, pues tristemente es así.
la Iglesia Católica es una parte indispensable y enorme de lo que la palabra de Dios llama la gran ramera, y será juzgada también. Bueno, habrá muchos que estarán genuinamente equivocados. ¿Qué significa esto? Que desde pequeños lo que vieron fue la Iglesia Católica y están buscando una verdad, pero se quedan en la superficialidad. ¿Saben por qué se quedan allí? Porque tenemos la experiencia de que la mayoría de los católicos que se han convertido al cristianismo y se han convertido y se han vuelto verdaderos hijos de Dios, ¿saben quiénes son? Los que han estudiado y han leído la palabra de Dios, sin que nadie influya sobre ellos. Y allí entonces el Espíritu Santo obra en sus corazones. Y muchas veces vienen sin que absolutamente nadie les diga nada, simplemente porque leyeron o porque vieron. En la iglesia tenemos ejemplos de católicos devotos que se han convertido así en nuestra iglesia, que se han convertido y que actualmente son miembros de nuestra iglesia. Y entonces es así en el mundo entero. Lo que yo nunca he visto es un cristiano genuino que se haya pasado entonces para otro bando. No, un cristiano genuino. Exactamente. Entonces lo que decía él, perdón un segundo, lo que decía el hermano Manuel acerca de los que supuestamente creyeron, recuerden que está también lo que le llamamos la apostasía, que es, pues creer en Dios, eso no basta. Que han visto los portentos, como por ejemplo menciona allí en Gálatas y en Hebreos, que disfrutaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu y recayeron, es imposible que ellos vuelvan entonces a tener la sangre de Cristo como digna, nos dice allí la palabra de Dios. ¿Qué significa? La apostasía es la negación también de la fe. Los que han visto, pero los que han negado también la fe de una manera tremenda. Esos no son cristianos. Los apóstoles nunca fueron verdaderamente hijos de Dios, simplemente simpatizar. Es como decimos nosotros, por ejemplo, lo comparamos con un dulce. Usted coge la punta de una cuchara y prueba el dulce a ver cómo está. Usted lo probó, pero usted no se comió el dulce. Entonces así mismo son los apóstoles. Ellos ven las maravillas de Dios, ellos fueron hechos partícipes de las cosas del Espíritu porque vieron realmente lo que el Espíritu Santo hacía en la iglesia. Sin embargo, no se inmiscuyeron, no se metieron, no aceptaron a Cristo verdaderamente como su Salvador personal y no se convirtieron. Entonces, son los apóstoles. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Muchos de ellos, al ver que Cristo se lleva a su iglesia y que verdaderamente se cumplen las profecías y las promesas de Dios, pues entonces son los que buscarán al Señor de manera real y genuina. Aquellos que aparentemente decían que eran cristianos y que creían en Dios, pero eran gente que tenían un vocabulario obsceno, eran gente que de vez en cuando, pues practicaban, por ejemplo, cosas como borracheras, se metían en fiestas, se metían en lugares donde ellos realmente se sentían bien en ese ambiente. El verdadero cristiano, cuando está en un ambiente mundano, se siente bien. En un ambiente mundano, hay veces que tenemos que estar en ambientes mundanos obligatoriamente. Por ejemplo, allí en el supermercado, en esos lugares donde muchas veces hay gente hablando incluso obscenidades y cosas tremendas. Uno quisiera irse de ahí. De hecho, yo sé que hay gente, que hay manos que se han cambiado de carro, porque las mismas cajeras muchas veces también profieren cosas y dicen cosas tremendas. Yo le decía en estos días que me fui allí al CVS a comprar unas cosas y había un muchacho allí comprando también, diciendo una cantidad de barbaridades de cosas tremendas y terribles allí, que era para taparse los oídos. Y entonces, hay veces que tiene que estar inmiscuido en el mundo, pero dice la palabra de Dios, y el mismo Jesús oraba y decía allí en Juan 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes hermano Cuba. No, que yo estaba pensando, Martín Lutero, que fue, quedó en el ambiente ese católico, como él estudió y fueron. Sí, el tema de Martín Lutero es un tema que ya había muchos reformadores antes que él que tenían los mismos conceptos. Lo que pasa es que el más prominente fue él, porque eso lo que hizo fue el impacto mayor fue precisamente el de él, porque muchos le siguieron y provocó también una especie de revolución diferente a lo que antes
se había visto, pero eso fue en el 1517. Pero en el 1418, Juan Hus también había planteado los mismos argumentos en la Iglesia Católica, y entonces pues a él lo mandaron allí a la hoguera y lo mataron en la hoguera, murió allí quemado, pero él sostuvo hasta el último momento su fe. O sea, que la Biblia plantea que nosotros somos salvos a través de la fe, de la fe, y entonces no a través de las obras, como ellos indican generalmente. Entonces hay muchos más. William Tyndale también fue otro que murió. Hay muchos otros. John Wycliffe también fue otro de los reformadores que fue muy perseguido, y también él tradujo, porque todas las herejías a las cuales estaban sometidos ellos por la Iglesia Católica es que traducían la Biblia del latín a la lengua vernácula, o sea, a la lengua del pueblo, o sea, los alemanes a la lengua alemana, los ingleses a la lengua inglesa. Y eso fue realmente algo que la Iglesia Católica persiguió. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no quería que se supiera la verdad en aquellos tiempos. Y hubo también, otra de las cosas tremendas fue la persecución tremenda que hubo a los cristianos con la llamada Inquisición, que es la falsa Inquisición. Cualquier persona era acusada de ser hereje y estar en contra de los principios católicos, y esa persona automáticamente la mataban, la quemaban, fundamentalmente la quemaron, y bueno, pues ahí ocurrieron barbaridades. Cualquier persona, por ejemplo, que estuviese haciendo experimentos químicos, ya lo catalogaban de alquimistas, y un alquimista en aquel tiempo pues también era un hereje y lo quemaban. O sea, han habido barbaridades. Hubo también los hugonotes, que eran los evangélicos franceses, sí. También la Iglesia Católica. Exacto, lo persiguió. Estando yo y también barbaridades que se cometen dentro de fíjense, y precisamente con los papas, los curas y los sacerdotes que dicen ellos que son castos y que no se casan y todas esas cosas. En Asturias, en Gijón, estando yo viviendo allí, una iglesia católica se desbarató para armar una nueva. Y es triste lo que voy a decir, pero fue así. Descubrieron un lugar donde había muchísimos esqueletos de niños recién nacidos. Y eso fue acusado, o sea, se acusó, pero claro, todos esos sacerdotes y todas esas cosas fueron de hacía ya, ¿cuántos? 50, 100 años, o más, mucho más de historia. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, evidentemente, las monjas que salían embarazadas, pues lo que hacían era abortar a sus niños, la obligaban a eso, porque estaban presas allí. Y entonces son pequeñas cosas, pequeñas, a pesar de que son pequeñas cosas de la cantidad de barbaridades que ha cometido la Iglesia Católica a través de toda la historia. Y entonces, bueno, pues, ¿para qué contar de todas estas cosas? Si ya lo sabemos. Y sabemos el final de todo eso. Cristo va a reinar y va a acabar con ese mundo, con esa blasfemia y con todas esas cosas que atentan contra el buen desarrollo y desenvolvimiento de la misma iglesia de Jesucristo. Pero tenemos que tener un versículo, y con este término, un versículo clave: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Alguien más quiere decir algo brevemente? En eso que usted dice, los católicos creen que eso es que tiene que ver con ellos, porque ellos siempre dicen, no, que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia católica. Sí, porque se ha beneficiado ese versículo. Sí, porque hay una mala interpretación acerca de ese versículo y a ellos les conviene. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Le dijo Jesús a sus discípulos. Le preguntó. Dice, bueno, algunos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen exactamente. Dice, ok, eso es lo que dice la gente que yo soy. Ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién fue el primero que salió? El que siempre salía. Siempre. Y entonces Pedro fue el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Jonás, o sea, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo cual,
te digo que a ti te daré las llaves del reino y lo que hables en el reino será desatado en la tierra, etc. Eso después vamos a explicarlo bien, para que no haya confusiones también acerca de qué es lo que hablo y qué es lo que desato. Para eso lo explicaremos bien después. Y dice, y te daré las llaves del reino, etc. Dice, y sobre esta roca, y tú eres Pedro, Petros, dice el original, Pedro significa piedra. Tú eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aún así, en Efesios nos dice que nosotros estamos sustentados bajo el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Es verdad, hay una base de piedras, podríamos decirlo así un poquito, ¿verdad? Una base de piedras, que esas piedras son la sustentación de lo que tenemos nosotros actualmente, de la iglesia. Pero esa sustentación de piedras son los apóstoles y profetas, es verdad. Pero ¿qué más dice el versículo? Siendo la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es la piedra angular? Es Jesús. Entonces, nosotros estamos sustentados, ¿por qué? Porque los mandatos de los apóstoles y de los profetas son los que nosotros tenemos actualmente. Y nos sustentamos bajo esa enseñanza. Pero la enseñanza de ellos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero ¿quién es la piedra angular? Jesús. Y el mismo Pedro dice, acercámonos a él, la piedra viva. Dice él, la piedra viva. Entonces, Pedro dedica muchos versículos a hablar de la piedra viva. Además, Pedro pensó que él era la piedra. Así que, la roca. Así, exactamente. Jesucristo. Pedro significa roca. Claro. ¿Alguien más? Bueno, tengo una última cosa que quería mencionar. Yo leí sobre Martín Lutero, de que él hizo un viaje a Roma, llegó inadvertido, y yo no sé si es cierto, pero dice la historia de que él encontró al Papa y la alta jerarquía en completa concupiscencia con prostitutas, y que él se regresó desilusionado a Roma y deprimido quizá, y encontró refugio en la lectura de la Vulgata, que según entiendo era la traducción de los evangelios escrita en italiano, o en latín. Sí, en latín, la Vulgata latina. Y ahí es donde él sustrajo o escribió las 95 tesis que el Papa no fue capaz, ni la alta jerarquía, pero no fue capaz de sustentar. Exacto. Él dijo de que si podían contradecir todo lo que estaba escrito en base a lo que él leyó de la Biblia, que él se retractaba y regresaba hasta con nadie pudo. Él pasó momentos muy duros, muy difíciles, porque estuvo varios días allí luchando, dice, tremendamente, y que la influencia de Satanás era muy grande, muy tremenda, porque sabía que a partir de ahí las cosas venían y muy fuertes, muy duras. Pero tuvo sostén y firmeza, y dice, a menos, porque ¿qué pasa? Que después que tuvo la reunión esa con ellos allí, con los principales jefes de la Iglesia Católica, lo mandaron y dijo, piénsalo bien, porque estás a punto de morir. Y entonces él regresó, y fue cuando defendió sus 95 tesis allí en la puerta del Palacio de Wittenberg. Y entonces digo, a menos que ustedes me refuten todas estas tesis, entonces yo sí voy a decir lo que ustedes dicen. Pero claro, no se podía refutar absolutamente nada y simplemente les gritaban como herejes. Y bueno, es una historia también que ya ahora en octubre, que el 31 de octubre se conmemora un día más de la Reforma, y ya estaremos hablando acerca de esto. Y rápidamente, ya para terminar, yo recuerdo el pastor que me bautizó, yo siempre lo menciono a él, Felipe Herrán, pues él era monaguillo a los 18 años, 16 años por el 18 años. Era monaguillo en una iglesia católica. Y bueno, él estaba ahí en la iglesia católica y pensaba que todo estaba perfecto, que todo estaba bien. Y él hacía todo. Un monaguillo es un aprendiz, lo tiene el cura allí para diferentes cosas. Y dice que él una vez tenía que confesarse. Y cuando fue al confesionario, no al concesionario, al confesionario, y se arrodilló allí para confesar sus pecados, como le habían enseñado, dice que dijo, mire, es pecado. Así, dígame, cuénteme su pecado. Dice, es que vi una película que la Iglesia Católica la tiene prohibida. Ah, sí, dígame qué película fue.
Dice, bueno, la película comienza así, después se desarrolla así, y el cura le dijo, sí, ya yo sé cuál es. Y dice que eso fue lo que lo hizo reflexionar. O sea, ¿cómo tú me vas a prohibir a mí una cosa que tú entonces has estado viendo? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se decepcionó. A partir de ahí, bueno, pues un día en una iglesia cristiana dio testimonio y lo hizo firmemente con su corazón de una manera real, y se fue a su casa en Santiago de Cuba. Él vivía solamente con su mamá porque su papá, cuando él era pequeñito, lo despreció y lo botó, no lo quiso, se separaron sus padres, y él recuerda que él siempre iba detrás del papá hablándole en el traje, papá, y el papá, una cosa triste que le pasó realmente a él, y se crió solamente con su mamá. Y realmente, bueno, pues se fue para Santiago de Cuba, y como a los 18 años, en aquellos tiempos, él tiene más o menos, porque él murió de 61 años aproximadamente después de su retiro, 61 o 62 años, en aquellos tiempos, él estaba enfermo también. Y entonces, dice que, imagínense, en los años 50, por ahí más o menos, tuvo el baile de fin de año, que en aquellos tiempos se usaba en las escuelas. Y entonces él se preparó, su mamá lo acicaló, lo preparó, que se ve cuánto allí, y se fue para su baile de fin de año. Y cuando estaba allí en el baile de fin de año, dice que él como que tenía algo por dentro, que eran como unas ansias de dejar aquel lugar, y él no sabía por qué. Y estaba allí, qué sé yo, y bueno, y esta y la otra muchacha, que bueno, que allí para conversar, pero dice que aquel ambiente como que le provocaba algo diferente, y se acordó él que él había dado testimonio en la iglesia. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo, de una manera genuina con una persona realmente, y entonces todo esto lo llevó a él a darse cuenta que verdaderamente esa era la verdadera conversión, y lo que Cristo había hecho en su vida y había transformado su vida. Entonces, se dan cuenta la diferencia entre uno que no es cristiano y otro que sí es cristiano. Por eso decía antes, que cuando uno está en un ambiente que no es cristiano, uno no puede sentirse bien. Un cristiano no puede sentirse bien. Hay algo por dentro que lo conmueve para dejar esa situación. Y bueno, yo sé que por ejemplo hay familias por ahí que a usted lo invitan a una comida de fin de año, a una comida de esto, y cuando usted se llega allí a ese lugar, ¿qué es lo que hay? Reggaetón, gente bebiendo, ¿verdad? Si pueden, gente bailando y cosas parecidas. Y verdaderamente son temas tristes. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, qué feo es pararme e irme, pero es lo que usted siente en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer entonces en esta situación? Bueno, pues apartar de todas esas cosas. Apartarnos y quedarnos allí, pues, tranquilos. Y por último, ahora sí es por último. Recuerdo que el pastor Gamaliel hablaba de, no sé si fue de una boda o de, no recuerdo qué tipo de celebración que hubo aquí en la iglesia hace muchos años, o sea, quizás más de 20 o 25 años. Y dice que llegó allí, a ese lugar, y cuando llegó a la celebración, no me acuerdo quién le llamó, que no conocía a Gamaliel, y en medio de la celebración lo llegó y lo llamó. Y le digo, mira, yo lo estoy viendo con usted, que bueno, que no está compartiendo, y otro, que usted quiere un poco de vida fuerte. Me preguntaron. O sea, lo que estaban allí tomando era ron y era de todas esas cosas, y aguardiente, no sé cómo se llamaban esas cosas. O sea que en medio de una celebración supuestamente cristiana, estaban entonces entendiendo todas esas cosas. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque somos cristianos y tenemos no solamente que decirlo, sino demostrarlo también con nuestros hijos. Muy bien, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a terminar este tiempo. Vamos a cantar un himno para terminar, que es el 483.
Lucas 10:20 dice: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay un nombre nuevo en la gloria. 483. pedirle al hermano Manuel que nos despide por oración. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos las gracias porque estamos aquí reunidos en tu casa de oración para darte honra y gloria a tu santo nombre. También aprovecho para agradecerte, Padre Santo, porque nos da la oportunidad de tener el pan espiritual por cada día que nos fortalece y nos permite tener conocimiento para estar apercibidos de los acontecimientos de los últimos tiempos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, y también te pedimos que nos bendiga grandemente y que nos lleve a nuestra casa con seguridad. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Bien.